Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta octava charla sobre homilética, y en esta ocasión el tema es entregando el mensaje. Muy bien, estamos aquí entonces para hablar un poco sobre cómo entregar el mensaje. Para eso hay tres aspectos que son muy importantes. El predicador o la predicadora deben de estar preparados física y emocionalmente. Esto quiere decir que no vamos a llegar a un lugar con una apariencia de cansancio o como que si no estamos muy a gusto para dar la disertación, el tema, el sermón, la charla, lo que sea. Debemos de estar bien preparados y no poner una cara de agotamiento. Eso es importante. Emocionalmente también, porque usted no puede llegar a dar una charla, una conferencia, una disertación con preocupaciones profundas, porque entonces no va a poder concentrarse. Para esto es importante entonces llegar emocionalmente preparado y físicamente preparado. El segundo elemento que es para nosotros importantísimo es llegar también espiritualmente preparado. Usted tiene que haber estado en contacto con Dios, buscando de Dios la dirección y entrar en esa dependencia, que Dios me guíe, que Dios me oriente, que Dios me capacite en todo este proceso. El tercer elemento que es importante, pero muy importante también, es a quiénes le vamos nosotros a hablar. ¿Qué clase de público vamos a tener? ¿Qué es lo que yo debo de decir y cómo lo debo de decir? Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con mi vida personal. A mí me tocó comenzar a trabajar en el ministerio con gente en el campo. Me tocó visitar las casas de estas personas en condiciones muy humildes, pero que los recibían a usted con un amor tan grande que uno se quedaba sorprendido. Eran personas que quizás no terminaron su escuela, sin embargo, ellos estaban ahí con unos deseos enormes de aprender. A este tipo de personas usted no puede llegarles hablando con ese vocabulario teológico de los seminarios. Tiene que hablarles en un lenguaje y de una forma que ellos puedan comprender. Lo mismo sucede si le toca hablar a un grupo de universitarios. No va a llegar a hablarles de un tema que usted no conoce realmente. Es decir, uno tiene que saber bien a quiénes le va a hablar y qué es lo que usted va a decir y cómo lo va a decir. Estos son aspectos muy importantes para todos aquellos que van a hablar, en este caso, a un público diferente en algunas ocasiones, unos de una forma, otros de otra. Usted tiene que ver a qué clase de público se va a dirigir. Ahora bien, hay muchos métodos que nosotros podemos utilizar a la hora de entregar el mensaje. Y uno de ellos es la experiencia que han logrado desarrollar algunos conferencistas, algunos predicadores, algunas personas que dan charlas, y es que ellos ya tienen conocimiento de la materia y tienen la experiencia de hablar sobre algunos puntos importantes, algunos puntos bíblicos o teológicos, tienen la experiencia y ya tienen años de estar en esto. Entonces entran en una situación que se llama la memorización de lo que ellos conocen y de lo que ellos van a estar hablando. Entonces, uno de los métodos que vemos comúnmente son aquellas personas que tienen la preparación suficiente y el hecho de presentarlo en una forma espontánea. Ellos saben bien, es decir, tienen también la capacidad de llevar sus notas, pero más que todo tienen el conocimiento. Han profundizado, han estudiado bastante, puede ser un tema de la palabra de Dios, se han metido en el tema de la regeneración, o se han metido en el tema de la salvación, o se han metido en el tema de la expiación. Sea cual sea el tema, lo conocen bien. Se han dedicado muchos tiempos
se han dedicado mucho tiempo a prepararse. Así es que ellos saben bien de lo que van a decir. Y en este caso, otros tienen lo que se llama el sermón escrito. Hay personas que no pueden decir nada sin estar leyendo el sermón. Lo han elaborado, han estudiado, han investigado, pero han tenido que escribir y colocar hasta el último punto para que a la hora de entregar el sermón ellos no van a estar tratando de desviarse, se van a pegar, van a estar bien apegados a lo que ellos han escrito. Ahora bien, esto es bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una de las ventajas es que no se salen de lo que ellos han escrito, se mantienen en la línea y no tienen que andarse despistando de ninguna manera, se mantienen enfocados en lo que ellos han escrito. Ahora, tiene también sus desventajas. Uno puede volverse muy autómata y muy apegado a la lectura y de ahí uno no se quiere salir. Y en otro caso, la persona está leyendo y está leyendo y está leyendo y se olvida de tener contacto con la gente. Entonces cualquiera podría pensar, este escrito puede ser de otro autor y esta persona lo único que está haciendo es leyéndolo porque no se preparó. Entonces, esa es una de las desventajas, se pierde también el contacto visual con la gente, no tenemos esa forma de familiarizarnos con el público, de entrar en contacto con todos y con cada uno desde la predicación sin quitarle los ojos. Podemos leer y volver otra vez a tener ese contacto con las personas. Algunos han logrado desarrollarlo a través de los años y hay congregaciones que les gusta este tipo de mensaje. Pero ahora bien, hay otro lugar donde lo podemos sí hacer sin tener ningún problema. Yo estuve en la radio, por ejemplo, ustedes pueden escuchar el Evangelio según San Juan o pueden escuchar el libro de los Hechos cuando tuve la experiencia de compartirlo en una radioemisora de aquí de Miami. Estaba leyendo el mensaje, claro que sí, lo había preparado, había investigado, había acudido a diferentes fuentes para obtener mayor información y tenía que leerlo, no tenía ningún problema, no estaba viendo a nadie, no sabía quiénes estaban recibiendo el mensaje y en ese sentido leerlo, el mensaje no es ningún problema. No tiene usted contacto visual con nadie, usted está concentrado, habla con naturalidad de lo que usted ha escrito y finalmente pues puede atender algunas llamadas telefónicas para responder algunas preguntas basadas en lo que usted mismo había dicho. Ahora, hay algo que se menciona mucho en algunos libros y es acerca del espontáneo, como les estaba diciendo al principio. El tipo de predicador espontáneo no tiene ningún problema, él ya tiene la experiencia, él ya tiene el tiempo, la dedicación que le ha dado a la investigación del tema, entonces domina el tema. A diferencia del que lee, tiene que apegarse. El espontáneo es libre en ese caso. Ahora bien, lo que sucede es que, digamos, yo visito una iglesia y de repente ellos se dan cuenta que ando en la ciudad y dicen, pastor, usted vino aquí, o hermano, usted vino acá a la ciudad, nos han dicho, ¿qué le parece si pasa esta noche y nos comparte un poco sobre los temas que usted ha estado dando sobre homilética? Yo iba quizás con la idea de tomar unas vacaciones o estaba con la idea de visitar a alguna familia en otra ciudad o de visitar a algunos colegas, pero alguien te agarró o me agarró y me dijo, vamos a la iglesia o vamos a este grupo y quiero que les hable. Entonces, yo tengo el conocimiento del tema, ya sea de las células, vamos a hablar un poco de las células, vamos a hablar un poco de la homilética, vamos a hablar un poquito de exégesis, pero ya más o menos tengo el tema y lo conozco y puedo compartir con las personas. Esto se le llama un tipo de predicación espontánea. Apareció, de repente te invitaron y bueno, saliste a compartirlo. Siempre es necesario uno, cuando te invitan, entonces elaborar un bosquejo. Estos son los puntos principales que quiero tocar
Y otra vez, ya tienes el conocimiento, ya tienes la experiencia, ahora con mucho gusto puedes compartir este tema espontáneamente. Entonces, vuelvo y repito, tenemos los que logran memorizar los temas, los han conocido, los han investigado, han profundizado y tienen también la experiencia de haberlos compartido en diferentes ocasiones. Y el otro, el que los escribe, el que se apega al libreto y de ahí no se sale. Ahora, hay algunos consejos que quiero compartirles a ustedes de lo que podríamos llamar elementos claves para la entrega del sermón, o podríamos decir también colocando las ruedas necesarias sobre los rieles. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí para llegar al destino que yo quiero? Número 1, y esto es bueno que ustedes puedan anotarlo. Amados y amadas, uno en la predicación tiene que ser bien claro. Usted no puede estar diciendo cosas ambiguas, decir tal vez, por ahí me contaron, por ahí supe, escuché a un predicador, no estoy muy seguro de lo que dijo. Entonces eso es muy malo en el tema de la homilética, en el tema de la predicación. Usted tiene que ser una persona muy clara, y en esto quiero usar la figura del péndulo. Debe de llegar a las personas más humildes, las personas que tal vez no tuvieron toda esa experiencia intelectual académica, sino que quedaron quizás a la mitad del proceso y entienden de una forma sencilla, y aquellos que tienen un conocimiento mayor de la temática, que están preparados académicamente. Entonces el predicador tiene que ir de este grupo al otro grupo entregando su mensaje de tal manera que toda la congregación pueda comprenderlo. Ahí ustedes y yo como predicadores tenemos que ser bien claros en las cosas que decimos de tal manera que todos y todas lo comprendan. Amados y amadas, preocúpese mucho para que todos puedan entender con claridad el mensaje. Porque hay mucha gente que está en las iglesias diciendo amén, 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 y si usted le pregunta, ¿entendió? No entendió. Así es que muchas de las personas entran a las iglesias y salen a veces hasta peor de cómo entraron porque no entendieron nada. Entonces, hubo una experiencia, un joven que llegó a una iglesia muy humilde, de gente que estaba ahí sentada queriendo oír el mensaje, y estaba hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y llegó al pastor y le dijo: pastor, ¿qué le pareció mi mensaje? Y le dijo: como la paz de Dios, hijo, que sobrepasa todo entendimiento. En este caso, no entendí nada de lo que tú dijiste, y la congregación menos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cuidado de lo que dice y a quién se lo dice. Usted y yo como predicadores tenemos que tener cuidado de hablar con claridad, de comunicar con claridad y con el vocabulario también que todos puedan entender, que todos puedan comprender. El segundo punto es que uno tiene que ser directo. Usted no puede andar con medias tintas y de rama en rama, no. Usted tiene que ser directo con el mensaje que usted quiere dar, sin ser ofensivo y sin dirigir a determinada persona lo que usted quiere decir. Por ahí me contaron que hay ciertas personas, y usted le clava la mirada a alguien. Eso no es correcto, y eso ha pasado con muchos predicadores. Dicen cada cosa. Aquí mismo en YouTube se encuentra unos ejemplos de cómo van y le tiran directo a las personas que están ahí sentadas, sabiendo en qué están viviendo, qué es lo que están haciendo. Uno tiene que ser directo en el mensaje, tiene que ser directo con la palabra de Dios. Al pecado se le llama pecado, a lo que es robo, a lo que es fornicación, fornicación, a lo que es adulterio, adulterio. Usted tiene que decir las cosas como son y ser directo, pero sin ser ofensivo, y no
personalizar la predicación con determinada persona o estar diciendo, hay algunos, y le clava los ojos, que por ahí me han contado y sigue. Eso es incorrecto en materia de la predicación. Ahora, usted tiene que ser convincente. En tercer lugar, sea convincente sin la necesidad de manipular. Uno tiene que ser convincente. Pero para esto primero usted tiene que estar bien convencido de la temática, bien convencido de lo que va a exponer, y tiene que tener esto que usted va a decir, la experiencia necesaria en su vida de lo que usted está compartiendo. De lo contrario, se pierde autoridad. Uno tiene que manifestar la gracia de Dios, hablar de la gracia de Dios, porque usted la ha experimentado en su vida. Así que usted habla con convicción y predica con convicción de aquello que sabe bien que ha tenido un efecto grande en la vida suya, sin ser oportunista. Hay muchos oportunistas por ahí, al igual que Jacob, queriendo comprar la primogenitura o manipulando para obtenerla, y algunos predicadores tratan de ser convincentes, pero para su beneficio personal. Esto es incorrecto y muy malo ante los ojos de Dios. Ahora, cuando usted predique, en cuarto lugar, predique con dinamismo, con energía, con fuerza. Hay personas que sacan el violín a la hora de predicar y hablan tan suave, tan pausado, tan lento, y no por 20 minutos, a veces lo hacen hasta por hora y 15 minutos, y la gente está que se duerme, y lo que está diciendo es algo que quizás confuso, ambiguo, ya la gente está cansada, entonces, y se lo empiezan a mostrar. Cuando usted ve 2, 3, 4, 5 que ya están bostezando, póngase en estado de alerta porque los está durmiendo. Eso es lo que pasa de un pastor que le decía a una persona, hermano, disculpe, despiérteme a esa persona que está ahí, que se está durmiendo. Y el otro hermano le dijo, pastor, despiértelo usted porque usted fue el que lo durmió. Y eso es terrible. El mismo pastor está viendo que despertaran a la persona, y uno mismo se encarga de dormir a las personas. No, el predicador tiene que ser dinámico, con energía. Uno no tiene por qué ser una momia homilética, hay que tener cuidado con eso. No se trata de dormir a las personas, se trata de compartirles un mensaje con una unción poderosa, pero no con una emoción manipuladora. Tiene que ser algo que usted haya recibido de Dios para entregarlo con esa energía. En quinto lugar, tiene que ser natural. Cuidado con las imitaciones. Por eso decía uno de los profesores nuestros, bienaventurados nuestros imitadores, porque ellos heredarán nuestros errores. Así que yo no tengo por qué imitar. Si aquel predicador tiene su estilo, tiene su forma de predicar, gracias a Dios por eso. Y puede ser que le admiremos, pero eso no quiere decir que le copiemos hasta la manera de caminar, la manera de levantar la Biblia, la manera de decir las cosas como el otro. Eso se reconoce fácilmente que no hay autenticidad. Usted tiene que ser auténtico, sea lo más natural posible. No ande imitando la voz de otros, ni cantando, ni haciéndolo como aquel lo hizo, o que inició con un poema, yo también voy a iniciar con un poema. Es decir, se copian hasta los estilos. Hay que tener mucho cuidado, incluso hasta con la voz. Hay personas que entran y no son nada naturales, cambian la voz en el púlpito. Buenas tardes, queridos hermanos, estamos contentos, y cambian la voz. No es la voz de ellos. Es que oyeron y vieron a otro predicador que lo hacía así, y ellos también quisieron hacerlo. Hermano, hermana, sea usted. No tiene que imitar absolutamente a nadie. Acuérdese, sea dinámico, pero sea usted. Eso es algo que la congregación lo va a ver, porque lo va a ver a usted, en sexto lugar, como una persona motivadora. Hay que ser un motivador de los hermanos. Los motivamos a leer la Biblia, los motivamos a la oración, los predicadores motivamos a la consagración.
motivamos a que las personas entreguen sus vidas a Jesucristo. Somos de hecho motivadores desde el punto de vista de la Biblia. Motivamos a los hermanos, los exhortamos a que haya un cambio de actitud, a que tengan una vida más devocional. Somos personas llamadas a esto, a motivar de una manera dinámica, de una manera entusiasta. Cuidado con esto de llegar al púlpito en algún lugar o a que les den la oportunidad de una charla con una monotonía de voz. Repetimos y repetimos monótonamente, sin variar la voz. Lo que hacemos es que la gente se aburra, se sienta mal y algunos estarán ahí, como les repito nuevamente, durmiéndose. No se trata de eso. Hay que ser un motivador, pero entusiasta y con mucha energía. Ahora, eso sí, usted debe de dar el ejemplo en muchos sentidos. En séptimo lugar es dar el ejemplo. Cuidado con aquel dicho que reza así: el cura predica, pero no se lo aplica. Que no pase esto con usted. Usted no puede estar predicando sobre el enojo y que no debemos de enojarnos cuando usted es una persona fúrica, cuando usted es una persona que pierde el control en su carácter, en su temperamento. Así es que no prediquemos aquello que nosotros no estamos aplicando en nuestras vidas. Tenemos que ser auténticos, pero también tenemos que ser ejemplo. Que los hermanos vean que usted ha sido una persona que da el ejemplo en lo que está diciendo. Había un monje que salió con uno de sus estudiantes, y esto es una anécdota muy bonita, porque le dijo al estudiante: hijo, vamos a predicar en este día. Y salieron por todo el pueblo. Pero ¿qué pasó? Al final del día, el estudiante le reclamó al monje y le dijo: usted me dijo que íbamos a salir a predicar y no hemos predicado a nadie. Entonces le responde: hijo, tú has visto todo lo que hemos estado haciendo. Hemos pasado de pueblo en pueblo, ayudando a los que están heridos, ayudando a las personas con dificultades, dando palabras de consejo a los demás. Esto es la predicación auténtica, y es lo que Jesús realmente hacía. Visitaba los caseríos, iba y sanaba a los enfermos, le hablaba a los pecadores de que era necesario arrepentirse. La predicación, o la mejor predicación, es aquella que se da con el ejemplo. Así que es importante que en nosotros no se cumpla aquello de que el cura predica pero no se lo aplica. En octavo lugar, también el predicador tiene que con humildad presentar el mensaje, y esto es interesante y es muy importante. Cuidado con los títulos. No nos paremos en el púlpito haciendo mención de todas nuestras carreras, de nuestra carrera teológica, de decir: gracias a Dios logré mi licenciatura en tal parte, hermano, soy especialista en hebreo, en griego, en arameo, y en la universidad o en el seminario nadie ha sido como yo. Y todo ese floreo queda mal ante los ojos de la congregación y ante todos los hermanos. Usted tiene que ser humilde, sea humilde. Hemos tenido predicadores nosotros que han llegado a las iglesias diciendo: yo soy evangelista mundial, soy transcontinental, soy una persona que internacionalmente ha presentado su mensaje. Vean, estas son mis grandes campañas que he dado, o vean ustedes, aquí están las fotos donde yo le estaba dando a los indígenas las Biblias, y esa arrogancia que tienen algunos de los logros que ellos han hecho. Cuidado, cuidado. La humildad no la estamos tratando de distorsionar en la predicación. La humildad es necesaria. No trate de impresionar a la gente con sus logros, con sus estudios, ni nada de eso, porque eso a la congregación no le cae bien. La otra cosa, y en esto para que nos ayude también el punto número 9, hay que ser realista.
No trate de ser en todas sus cosas hiperbólico, exagerado. Hay muchos predicadores que no son muy conscientes de lo que ellos están diciendo. He conocido a algunos que dicen: en mi congregación donde hemos logrado llegar a las 2,000 personas, y tal vez solamente tienen unas 50 personas ahí sentadas. Eso es mentira. No podemos llegar mintiendo, no podemos llegar inflando números, no podemos llegar exagerando cuando hemos viajado a todas las partes del mundo y quizás solo ha visitado 2 países. Esto deja una mala imagen de parte de los predicadores cuando exageran, porque no se trata de impresionar, de lo que se trata es de transformar, buscar la transformación de la conducta, del carácter, la transformación de la manera de pensar, la transformación del corazón, no impresionar. Se trata de transformar, no de impresionar. Así es que uno tiene que ser muy realista. Se trata de saber entregar un mensaje, el mensaje de Jesucristo. Se trata de saber entregar el mensaje de salvación. Se trata de motivar a los creyentes a hacer algo para Dios, de tal manera que ese hacer algo para Dios sea efectivo y glorifique el nombre de Dios. Saber entregar el mensaje, saber dar el mensaje, es importante para todos y cada uno de nosotros. Espero que esta charla les haya sido de gran bendición. Si ustedes tienen algún comentario, pueden hacerlo aquí mismo en YouTube, o pueden escribirnos al correo electrónico hoybiblia@gmail.com. Ahí ustedes pueden enviarnos sus comentarios. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal y dele clic a la campanita para que le esté avisando cada vez que subimos otro video. Si usted quiere compartir este video con otras personas, puede hacerlo colocándolo en Facebook o en cualquier otro lugar de las redes sociales. Muchas bendiciones.